En las primeras décadas del siglo XX, gran parte de los territorios de África y Asia estaban bajo el dominio de los países más poderosos de Europa. Sin embargo, durante el desarrollo de las guerras mundiales, tanto en África como en Asia se comenzaron a formar organizaciones y movimientos independentistas que lucharán por la independencia de los países africanos y asiáticos. Estos movimientos independentistas adquirieron muchísima fuerza luego de que finalizó la Segunda Guerra Mundial. Pues, en la guerra, los soldados de las colonias se dieron cuenta de que los países aliados defendían el principio de la autodeterminación de los pueblos. Así que, ahora, ellos reclamarán que se aplique este mismo principio en los territorios coloniales. Además, la guerra había dejado a las potencias europeas muy debilitadas. Por eso, países como el Reino Unido ya no tenían la energía ni la riqueza para mantener un imperio colonial. Por todo esto, entre los años 1946 y 1970, la mayoría de las colonias africanas y asiáticas obtendrán su independencia. En algunas zonas del continente africano, el proceso de independencia se realizó de manera pacífica. En ellas, las organizaciones políticas africanas se convirtieron en partidos políticos formales, que tendrán el gran objetivo de conseguir la independencia. Estos partidos estaban dirigidos por intelectuales africanos que habían sido educados en Occidente. Ellos se dedicaron a organizar numerosas manifestaciones, protestas y huelgas. Un ejemplo de esto lo observaremos en la Costa de Oro. Allí, el Partido de la Convención del Pueblo, liderado por Kwame Nkrumah, presionó a los británicos para que les permitieran formar un gobierno independiente. Así, en el año 1957, la Costa de Oro consiguió su independencia y fue rebautizada con el nombre de Ghana. Sin embargo, en otras partes de África, el proceso de descolonización fue mucho más violento y complicado. Por ejemplo, en Kenia, el movimiento Mau Mau, por medio de acciones violentas, reclamaron la independencia de sus tierras. La lucha entre los rebeldes kenianos y el gobierno británico convertirá a Kenia en un escenario sumamente violento y ayudará a acelerar la independencia de este territorio, que finalmente será concedida por los británicos en el año 1963. En el caso de Egipto, un partido político llamado WAF comenzó a promover la independencia de este país. Así, en el año 1922, Egipto obtuvo oficialmente su independencia. Pero, a pesar de esto, en la práctica, la monarquía egipcia seguía estando dominada por los británicos. Por eso, con el transcurso del tiempo, se formaron nuevas organizaciones políticas que se opusieron a la monarquía y a los británicos. De esta manera, en el año 1952, el ejército egipcio realizó un golpe de estado, derrocando al rey Farouk y convirtiendo a Egipto en una república independiente. Por otro lado, en el norte de África, los franceses ya no tenían la fuerza necesaria para mantener el control de todas sus colonias. Por eso, en 1956 le concedieron la independencia a Marruecos y a Túnez. Sin embargo, el caso de Argelia fue diferente. Allí vivían 2 millones de colonos franceses. Por esto, Francia deseaba mantener el control de este territorio. Pero un grupo de nacionalistas argelinos organizó un Frente de Liberación Nacional, con el objetivo de conseguir la independencia. Pronto estalló una guerra entre los nacionalistas argelinos y el gobierno francés. Esta guerra dividió la opinión del pueblo francés, tanto así que el presidente de Francia, de Gaulle, se vio obligado a aceptar la inevitable independencia de Argelia. En el caso de Sudáfrica, el país se independizó del Reino Unido en el año 1961. No obstante, la independencia no significó el final de los graves problemas sociales que existían en Sudáfrica.
Allí, los descendientes de los colonos británicos controlaban el sistema político y crearon un sistema de segregación racial conocido como el apartheid. Este sistema separaba a la población sudafricana dependiendo de su color de piel. Uno de los líderes políticos que se manifestó en contra del apartheid fue Nelson Mandela. Él, debido a su activismo político, fue encarcelado en 1962. Luego de este hecho, las tensiones políticas y sociales en Sudáfrica aumentaron todavía más, una situación que lamentablemente se extenderá hasta finales del siglo XX. Finalmente, para el año 1970, la mayoría de los países africanos había obtenido su independencia. Solo las posesiones portuguesas de Mozambique y Angola permanecían bajo el dominio de los europeos. Pero, después de una serie de guerras de guerrillas, los portugueses terminaron cediendo sus colonias. Y de esta manera terminaba el dominio de los europeos sobre el continente africano. Ahora veamos cómo fue el proceso de descolonización en el continente asiático. En Medio Oriente, durante el periodo de entreguerras, países como Turquía, Irán e Irak se convirtieron en naciones independientes. Más adelante, luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Británico, que era la principal potencia colonial del Medio Oriente, le otorgó la independencia a la mayoría de sus dominios. Tiempo después, en el resto de territorios del Medio Oriente ocurrirá lo mismo. Pero los problemas en el Medio Oriente estaban muy lejos de desaparecer, ya que en el año 1948 la Organización de las Naciones Unidas, a través de una resolución, autorizó la creación de un Estado judío en Palestina. Luego de esto, la población judía de Palestina pasó a la acción, y en mayo de 1948 crearon el Estado de Israel. Para las naciones árabes, la creación de este Estado significaba una traición al pueblo palestino, un pueblo donde la gran mayoría eran musulmanes. Fue así como se originó el conflicto árabe-israelí, un conflicto muy extenso, marcado por el odio mutuo y la violencia, y que, lamentablemente, hoy en día aún sigue sin resolverse. Por otro lado, en el este de Asia, el proceso de descolonización inició cuando los Estados Unidos le concedió la independencia a Filipinas en el año 1946. Luego, los británicos hicieron lo mismo en la India, pero allí la independencia fue un proceso mucho más complicado. Y es que en la India británica existían grandes diferencias religiosas. Por eso, muchas personas se oponían a la creación de una nación india única. Así que los británicos decidieron dividir este territorio en dos estados independientes. Un estado para la población musulmana, que recibirá el nombre de Pakistán, y otro estado para la población que practicaba el hinduismo, que se llamará India. Uno de los líderes más importantes de la India, Mahatma Gandhi, se opuso a esta división, pues él consideraba que la división de una nación que había nacido unida solo traería más violencia. A pesar de esto, en 1947, Pakistán y la India surgieron como dos estados independientes. Sin embargo, Gandhi había tenido razón, pues una vez que se formaron estos dos estados, un gran número de personas se desplazaron de un estado a otro, y, debido a la intolerancia religiosa, se generó una ola de violencia que acabó con la vida de muchísimas personas. Incluso, el mismo Gandhi sería asesinado por un extremista religioso. También, otros territorios de Asia, como Ceilán y Birmania, en el año 1948 obtuvieron su independencia. Un año después, Indonesia también se convertiría en un estado independiente. Por su parte, en Indochina, el empeño de los franceses por permanecer en este territorio llevó a una lucha muy sangrienta, en la que ellos tuvieron que enfrentarse a las fuerzas vietnamitas, dirigidas por el líder comunista Ho Chi Minh.
Después de años de luchas, los franceses fueron derrotados en 1954. Con esto, los territorios de Laos y Camboya alcanzaron su independencia, y Vietnam fue dividida temporalmente, mientras se realizaban unas elecciones. No obstante, dichas elecciones nunca se realizaron. En cambio, en Vietnam se formaron dos gobiernos diferentes, un gobierno comunista y un gobierno pro-occidental. Las tensiones entre estos dos gobiernos en medio de la Guerra Fría provocarán el estallido de la Segunda Guerra de Vietnam. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la historia de la descolonización de África y Asia. Un proceso que es muy importante conocer, ya que nos permite comprender muchos de los problemas sociales que han marcado la historia contemporánea de esta parte del mundo. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias y nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.